Entonces me gusta del video eso, ¿no? Se ve la cámara, se ve la trasescena, se ve el montaje, se ve la actuación. Y tal vez es el tiempo del arte en una cárcel o en una universidad, ¿no? Es solo un momentico, es solo una canción, se junta una gente, se entienden, mueven la cadera un poco, hacen cosas, después se meten otra vez a su celda y después se acabó ese momentico. Y esos momenticos no dependen a veces ni del pensum, ni del lugar, ni de las directivas. Dependen de unas conjunciones extrañas de profesor, estudiante, lugar. Y de pronto aparecen y de pronto desaparecen. Desaparecen. Bueno, eso es como lo que quería un poco decir. No sé si hay tiempo o me extendí demasiado para hablar. La metáfora es que el arte es la loca de la casa. Y loca en femenino, porque tiene su parte de creación, pero nadie sabe qué va a salir de ese vientre. Puede salir Jesús o Hitler, puede parir cualquier cosa. Y ese no saber qué es lo que va a parir es lo que yo creo que asusta mucho en las universidades, del arte en las universidades. En Italia lo resolvieron. Hay universidades y hay academias. Hay universidades y hay conservatorios. Tienen estatuto propio. Es decir, como las cárceles tienen sus propias reglas, diferentes de las de la universidad, porque la universidad parece que quiere funcionar de una manera distinta. Vos has hablado de mucho de lo que significa institucionalizar el arte a través de las universidades, que no es lo mismo que hacer arte. Y a mí me queda como mucho de no sé, como un sentimiento como de melancolía, como de todo lo que no pudo ser. O lo que vos dices al final, que fue pero por momentos muy breves y como por circunstancias que se dieron, porque esos que estaban allí pasaron por allí en ese momento. Pero lo que me parece más importante, digamos, de esta charla es la reflexión sobre eso. O sea, qué ha estado pasando en las universidades y en el hacer arte en Colombia, y de cómo en un país que lleva 50 años matándose, el arte, que es la loca de la casa, está tras las rejas de la universidad. ¿Cómo ves vos, digamos, eso que sucede dentro de la
cárcel del arte en la universidad con lo que sucede fuera de las rejas en el arte en este país en estos años. A ver, hay una charla que hice durante los últimos 4 años, es decir, la hice 8 veces, y la hice ante los papás que quieren que su hijo estudie arte en la Universidad de los Andes. Y esas son usualmente esas charlas en que uno tiene que mostrar edificios y gente feliz como pintando. Y me acuerdo que en esa charla lo que hicimos fue, yo leí un texto que escribí que de alguna manera se lee o es legible y aguanta el tiempo y los contextos, que se llama ¿De qué vive un artista? Y es un texto también bastante apesadumbrado de qué significa vivir de un artista, de arte, de todo lo que hay que hacer, de que si uno quiere vivir del arte, es decir, de exposición, feria, museo, bienal, pues le toca ser buena gente, no criticar, ser amable, hacer lobby, hacerse autopublicidad, pero que también uno puede hacer diseño gráfico, pero también uno puede ser mesero, pero que también uno se puede casar bien, y de pronto si uno se casa bien, pues uno vive del cónyuge y cosas así. Y me acuerdo un poquito la risa siempre de esas reuniones. Fueron 8 veces que lo hice y me acuerdo siempre, por un lado era como una risa nerviosa, por un lado era, ¿cómo este tipo está leyendo esto? Sí. Pero por otro lado yo lo que decía, sí o no, al final cuando acaba era, díganme si aquí no tenemos todos estas preguntas en la cabeza. ¿Sí? Tengo este hijo, lo quiero meter a estudiar arte, ¿de qué va a vivir? Sin embargo, la charla después también la contrastaba con una charla breve, con una mención a un cuento de Isaac Dinesen y de una película que se llama El banquete, El festín de Babette. Y ahí es una historia de una empleada de servicio que por algún motivo se gana un baloto y le dice a las dueñas de la casa que la emplean, le dicen pues que les va a hacer una comida de celebración porque ella fue una cocinera muy importante, entonces que les va a hacer una comida. Y todos asumen pues que como se ganó el baloto después se va a ir. Y ella hace un festín inmenso. Compra vajilla, hace una tortuga, hace un plato como de 9 entradas, compra una champaña. Y al otro día cuando está recogiendo la loza, pues vienen las señoras que la emplean y le dicen, oye, qué maravilla de comida anoche, no sé qué. Pero bueno, es una lástima que te vayas a ir. Y dice, no, pues ya no me voy a ir. Y ella, pero ¿cómo no te vas a ir? Pues eres millonaria. Y ella dice, no, me gasté toda la plata del baloto en la comida de anoche. ¿Cuánto creen que costó esa champaña? ¿Cuánto creen que costó esto? Y ellas le dicen como, entonces ahora eres pobre. Y ella lo que dice es, un artista nunca es pobre. Es decir, es como alguien que trata de hacer lo mejor posible con lo que tiene. Sea precariedad, sea abundancia, y lo único que se está buscando es el momento de poderlo hacer. Sé que esto suena muy idealista, ¿sí? Y después tiene que ser confrontado, no sé, con la acreditación, con el grupo de investigación para Colciencias, con que unidad académica que no emite resultado, entonces no se le dan recursos el año que viene en las becas o los recursos de investigación, creación, con justificar la creación bajo parámetros académicos, Colciencias, etcétera, con el estudiante que también está exigiendo eso, ¿sí? Pero un poco a lo que voy, un poco lo que también mencionaba en esa charla a los papás y que me interesa enfatizar, es que no creo que esto sea una profesión. Que el hecho de que esté en la universidad no implica que sea una profesión. Lo único que estamos haciendo aquí es ganarnos el tiempo de estar acá. Aquí creo que no salvé bien la presentación porque tenía una, pero creo que se me cerró y no salvó. Miren, al final había una imagen de varios estudiantes durante las marchas del 2011 de la Ley 30, contra la Ley 30. ¿Se acuerdan todo eso que pasó? Que iban a pasar la Ley 30 con la educación y salieron una cantidad. Y un poco lo que me gustaba era contrastar la figura del preso de hacer tiempo con el hacer tiempo que es estar en una universidad. Yo no creo que muchos de esos marchantes estuvieran protestando solamente contra que el Estado le diera recursos a las universidades públicas, que debían evitar que se cayeran ciertas universidades, etc. Yo creo que muchos marchantes lo que estaban protestando era para mantener el tiempo que permite el salir de un colegio, ser mayor de edad y todavía no ser devorado por el mercado laboral. Es decir, yo poder ir a mi casa, tener 21 años y que mi papá no me diga, bueno, ¿y cuándo va a conseguir trabajo? Sino yo poderle decir a mi papá, es que soy estudiante.
Pero por supuesto, ahí está la espada de Damocles. El día del grado, al otro día el papá se iba a ir y ¿qué pasó? Pero un poco esos estudiantes yo creo que estaban protestando, era sobre todo para mantener el tiempo que implica la universidad. Tiempo de ocio para algunos, tiempo de alargar los semestres para otros, tiempos de tener conversaciones buenísimas con otra gente, pero es un tiempo que no está hecho para la productividad a nivel profesión, que no está hecho para la productividad a nivel progreso, ¿sí? Sino que es un tiempo para que sucedan otras cosas, para que uno se entienda a uno mismo y también uno se entienda a uno mismo a partir de otros, para que uno tenga unos modelos de algunos profesores y uno los idealice y después los destruya y después ellos también se destruyan porque uno los destruyó y empiece otra fase, ¿sí? Para eso es la universidad. Ya después, volver arte profesión es un complique. Por ejemplo, cuando uno mira a veces los lugares donde se ha subsidiado muchísimo el arte, también han producido unas cosas aburridísimas, ¿sí? Un arte ahí propagandístico. O también cuando hay muchos subsidios, alguna vez fui jurado de un concurso de graffiti y fue muy deprimente. La mayoría de grafiteros prefirieron mandar, parecían puros como murales para jardines infantiles. Había unos que habían dicho, no, no mandamos esto porque seguro no nos escogían. Y miren, querían hacer un mural de los hermanos Nules sobre la calle 26 y con un letrero de dinero encima. Y yo lo que señalé en el informe era como, este lo habríamos escogido, ¿sí? Porque subsiste, me di cuenta era que estaban mandando al subsidio, era para ganarse el subsidio. No para cogerlo y aprovechar, es como para meterse dentro, morder la mano que lo alimenta a uno, ¿sí? Ni siquiera estaban haciendo eso. Entonces también, pero yo un poquito lo que enfatizo es estar pendientes de ese momento, que es lo mismo que señala Derrida. Cuando él dice cuidado, no es que vayamos a llegar a la instancia de la universidad perfecta, con pensum perfecto, edificio perfecto, programa perfecto, alumnos perfectos, pero tampoco a la precariedad absoluta, ¿sí? Yo creo que es más estar alerta. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mencionar y es en la Universidad Tadeo de Lozano cuando como de que hubo una directora con la que muchos estudiantes no se llevaban bien y el pensum está un poquito desastroso y todo está muy burocratizado. Y sin embargo yo veo los artistas que salieron de esas promociones durante esa directora y son de los artistas que más me interesan. Se inventaron un sitio que se llamaba El Bodegón, tienen unas obras ahí que realmente a mí me gustan, son inestables, no son carreristas, son canzones, ¿sí? Y mire dónde salieron de un lugar con una adversidad gigantesca. Y pues uno podría leer, no sé, el elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta, para darse cuenta que lo que no hay que proponer es un paraíso de mermelada, que es lo que a veces se plantea. Pero les repito, también tengo un texto por ahí donde he escrito que se llama El día que el arte abandonó la universidad. Y es un poco señalando que mientras más controles, mientras más presupuestos, mientras más papelerío, mientras menos confianza haya, menos arte va a haber acá. Y también no hay que preocuparse por eso. Ahí va a suceder en otros lugares. Sí, ahí va, no creo que se acabe. Si mañana por decreto tocara cerrar todas las universidades y los programas de arte, seguro que no pasa, incluso de pronto mejora. De pronto la gente se va a hacer una pregunta mucho antes que lo que pasa ahorita. Ahorita las personas se hacen la pregunta a veces cuando salen de la universidad y la pregunta a veces es ¿qué hago? Pero también se confía ciegamente en que los que hacemos el pensum sabemos lo que estamos haciendo. Y les repito, no sabemos lo que estamos haciendo. Un pensum a veces se hace ahí en una servilleta, otro lo pasa, otro lo vuelve un Excel. Y por allá eso vuelve un dromedario, el vicerrector le suma cosas, otro le quita créditos. Y al final lo que hay, lo que les digo, es un sistema de circulación como el de la Caracas en los años 80. Cada profesor en su bucetica y sin que le importe lo de al lado. O un cinismo ya es que como no se puede enseñar el arte, ¿sí? Como eso no se puede enseñar, entonces cada uno ahí en su lugar. Pero por eso es importante a veces lo colectivo, pero no lo colectivo para llegar a unos acuerdos así aplanadores o como unas ideas falsas de evoluciones. Es más lo colectivo para reconocerse a veces para poder hacer pequeñas revoluciones, ¿sabes? Porque el problema es que estamos metidos en la idea de la evolución. ¿Y cuál es la evolución en una universidad o en una carrera de un artista? La evolución, al parecer, en una universidad es crear programas de especialización, maestría, tener mejores edificios, tener
los últimos de la manzanita, tener wifi. Miren, ahorita ni siquiera aquí había cable de VGA, ya todo toca con, ¿cómo se llama el nuevo cable? HDMI, y si yo le digo nuevo, usted dice, uy, este man sí ya está muy viejo, ¿sí? Eso es la evolución, ¿sí? Ir quitando lo anterior, ir pasando allá. Pero las universidades piensan muy poquito en revolución. ¿Y revolución qué es a veces? Es decir, ¿sí será que son las clases lo importante? ¿Sí será que son las notas? ¿Sí será que es el informe de evaluación lo importante? Pero eso requiere de una sombrilla grande de arriba. Por eso un poco menciono al vicerrector pasado de la Universidad de los Andes. Ahí el tipo creó una sombrilla. El tipo dijo, hagamos este experimento a ver qué pasa. ¿Y saben por qué él la creó? Porque tiene 2 hijos que estudian arte. Y él estudió ingeniería. En parte él de alguna manera conocía el programa de arte a través de sus hijos. Pero más allá de eso, yo no creo que sea tanto apesadumbrado, es más que a veces estamos jugando el juego del otro, estamos jugando a veces la narración del otro, y la narración del otro a veces son los indicadores, es crearle pautas a todo. Es también cierta bipolaridad de los profesores de arte mismos que por un lado no quieren ser evaluados, dicen, no, es que a mí no me pueden evaluar, yo soy un gran creador, a mí no me evalúa Colciencias, creemos una asociación de profesores de arte que nos autoevaluemos, pero uno sí evalúa a los estudiantes. Entonces, ¿por qué a mí no y por qué a los estudiantes sí? Pero es más ser ingeniosos de cómo evaluar. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta Estanislao Zuleta para evaluar. ¿Sí? 3 por existir, 4 por asistir, 5 por insistir. Sistema de evaluación divino. Nadie pierde el curso, no hay notas en la mitad, y eso es jugar con el juego, ¿sí? Es jugar con ese tipo de revolución y no responderle a lo otro. O decirle a Colciencias o al que sea, listo, vamos a medir esto, pero la única medida de esto es que le vamos a tomar fotos a lo que se hizo, la vamos a poner en internet para probarle que se hizo y ya. Y si alguien escribe algo, vamos a poner abajo lo que escribió esa persona sobre eso. Y ya si esa obra era importantísima o no, no podemos hacer nada más. Sería mentir. Yo discutía con un profesor de literatura, el tipo escribe poemas. Por supuesto, los poemas no le cuentan para su carrera de profesor. Y los publican en unas revistas que no son indexadas. Y decía, mire, Edgar Allan Poe publicó el cuento, el poema del cuervo en una revista de 3 pesos al comienzo. Y ahorita creo que se lee mucho, ¿no? No, mire, los griegos en este momento están quebrados, supuestamente económicamente, pero académicamente, imagínense lo que es Grecia. Sigue siendo un cantón ahí de citaciones y de bibliografía y de indicadores de magipuntos de conciencia importantísimo. Pero eso no se llama ni conciencia humanística. Lo que se necesita es que también las personas que dirigen las universidades o conciencias o los ministerios sean más abiertas con eso. Y también que nosotros sepamos decirle a las personas, esto se mide hasta aquí. De aquí para allá no se mide. De aquí para allá no le podemos pedir nada más. De aquí para allá le tenemos que dar la plata. De aquí para allá este estudiante hay que pasarlo. Porque esto no es medicina, este man no va a matar a nadie. Es más, si hace una obra malísima, es buenísimo. Así yo ya sé que es una obra malísima. ¿Sí? Lo digo es porque a veces así como los profesores son conservadores, a veces los estudiantes salen más conservadores que los profesores. En los Andes el semestre pasado circuló una carta anónima dirigida a la dirección de un estudiante quejándose porque habíamos pasado a un estudiante. Ese estudiante ya había perdido el proyecto de grado y un poco tenemos como una regla que cuando alguien pierde el proyecto de grado lo tiene que volver a presentar, pero si presenta lo mismo ya se gradúa. Sé que suena horrible para algunos, pero resulta es que hay muchas finalidades en esto. De pronto ese estudiante la finalidad era pasar 5 años ahí. De pronto ese estudiante quería más era hacerse una terapia ahí mismo que no le quedó bien. De pronto ese estudiante quería equivocarse. De pronto ese estudiante estaba pasando por una cosa horrible en la vida y que lo vamos a retener acá y le vamos a dañar aún más la vida no dándole un cartón. Y es arte. ¿Sí? Si fuera medicina de pronto es terrible, es un cirujano asesino. ¿Sí? Pero en arte, ¿sí? Pero había una carta de un estudiante protestando por eso. Y un poco lo que yo veía que el estudiante estaba defendiendo el de la carta,
un poco como estaba redactada, lo que estaba defendiendo era un poquito lo mismo que los de los torniquetes. Estaba diciendo, si ustedes gradúan a gente así, me están desvalorizando mi cartón de los Andes. Y me pareció una actitud supremamente tacaña, conservadora, ¿sí? Pacata, sobre todo de alguien que debe tener 22 o 23 años, que fue el que escribió la carta. Y también, esa persona no puso la cara y sí puso la cara, sí puso el nombre del otro estudiante. Es decir, en términos políticos también esta persona es un cobarde, ¿sí? Pero más allá de eso, mire que eso asusta. Es ver usted que eso bien, ese es un estudiante que estuvo en los Andes 4 años y hizo eso. Y eso es esa es la idea que tiene de arte. Esa idea profesionalizante, que mi cartón se me va a dañar si gradúan a este. Y eso es miedoso, ¿no? Pero les repito, también a veces la universidad de la vida a veces es más inteligente que uno y va a coger a ese y le va a hacer otras cosas. O si ese tuvo todo ese tiempo para escribir esa carta, pues debe ser que lo que hace no es muy bueno. O si está tan asustado por el otro, de pronto es que lo que él hace, de pronto él no está tan seguro de lo que hace. Pero por supuesto, yo valoro la crítica que la haga y todo, pero ya lo de no poner el nombre y eso, y el susto de lo conservador, ¿sí? No sé si respondí a lo suyo, seguro me fui por las ramas. ¿Sí? Sí. Pero repito, es difícil. Si esto se cierra mucho, hay que irse a otro lado. ¿Sí? Hay que irse a otro lado, hay que poner una academia ahí de arte otra vez. Y también la graduación que usted mencionaba inicialmente se dio por una ley de Estado, ¿no? Aquí antes era posible que dentro de las universidades hubiera escuelas de arte o programas de arte sin necesidad de título universitario. Y una ley, no me acuerdo, por allá en el 80 y algo o algo así, puso la ley de que las universidades, todos los programas que tienen en las escuelas de arte tienen que conducir a título universitario. Y esa ley un poco evitó esa situación que usted describe de poder tener como una autonomía o de no tener la presión como que sí tiene lo otro. Pero también es la idea de decirle a las universidades una y otra vez, esto no es una profesión, esto no es una profesión. Y yo no he hecho, alguna vez le decía a un profesor de los Andes, me decía, es que ustedes los de arte y con eso lo cerraron y no sé qué. Y le decía, porque era de economía, yo le decía, yo lo invitaría a usted a hacer un estudio económico de cuánto le dolió a la marca de la Universidad de los Andes haber cerrado arte. Y si usted lo puede poner en números, le aseguro que esos son varios millones de pesos en términos de imagen. Y ahora haga el estudio contrario. Mire la imagen que le dan los egresados de arte a la universidad cada vez que se ganan algo, cada vez que alguien dice, sí, ese que está dirigiendo ese lugar salió de esa universidad, etc. Entonces, si quiere jugar a la plata, jugamos a la plata. Lo que pasa es que usted de pronto me va a quedar debiendo. Y también, estratégicamente, ustedes lo saben, las universidades tienen arte porque les sirve para la acreditación. A los Andes le dan 10 años de acreditación en parte porque tienen un programa de arte ahí. Y los mismos pares lo dijeron en el concepto. Y miren solo el caso de la SAP, porque se integró la SAP con la distrital. Porque era la manera fácil y expedita de la distrital de tener arte ahí armada. Y coger toda la experiencia de la SAP y juntarla ahí. Seguro aumentó el presupuesto de la SAP, pero hasta qué punto también se le da la autonomía a esas escuelas para que trabajen. Sí, entonces, no sé, pero también creo que le prestamos mucha atención a veces a las reglas y a todas esas cosas y siempre hay maneras de decir mentiras. Sí, siempre hay maneras de decir mentiras para que no lo molesten a uno tanto. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a riesgo de pronto de faltar un poco al respeto, solo es una pregunta desde otro campo de estudio, digamos. Pensando en la Universidad de la Cárcel, digamos, siempre me ha surgido la inquietud de en qué medida inscribir la facultad de arte, las facultades de artes en la universidad, aparte pues, de la discusión del doing time, de todo este asunto de la transmisión del conocimiento, se convierte también en una forma
de autoderogarse el derecho de decir qué es y qué no es arte. Es decir, en la medida en que se inscribe en una institución académica, no solo se convierte en una institución que transmite conocimiento, sino que además, pues como la academia se deroga el quién sabe y quién no sabe. Entonces, ¿qué problemáticas o sea, qué problemas constituye precisamente que la universidad sea la que se encargue de decir qué es y qué no es arte? Porque toda esta discusión, digamos, sobre lo de, digamos, lo que decía la caricatura de Tom Ford, el arte en mayúsculas, es precisamente, desde mi punto de vista, lo que es una facultad de arte. Entonces yo quiero saber es la opinión desde alguien que está precisamente en una facultad de arte. Sí, ahorita, no sé, en ese novelón que estaba en Esfera Pública sobre el Salón Regional del Pacífico, había una de las personas que criticaba un poco la exposición en un sentido negativo y hablaba de la falta de profesionalismo de los curadores. Esta persona de alguna manera creaba un silogismo y decía, pero es que también es absurda esta idea de las curadurías y de los curadores, sobre todo en un país donde no hay ningún programa universitario que gradúe curadores. Es decir, esa persona estaba como arrogándole esa potestad a la universidad. Y mire que no es casual que recuerde curadores, porque en parte curadores ahorita es también un poco la figura de determinar ese contexto y decir, bueno, esto en este lugar es arte, o es el que escoge a veces, o es el que la institución designa precisamente para no quemarse la institución, o porque la institución no tenga que decir que es arte, sino que esta persona de alguna manera lo designe, ¿sí? Pero por eso a mí me interesa más es la idea de universidad como espacio, como tiempo, menos que como una sucesión de créditos, diplomas. A veces pongo el ejemplo tonto de, digamos, hay un artista que si ustedes quieren llamar es exitoso en parte pues porque es dedicado, porque tiene cierta destreza, porque es cuidadoso en lo que hace, porque trabaja mucho, porque tiene muy buenas ideas, que se llama Mateo López. Mateo López le falta inglés para graduarse de los Andes. Y nunca lo va a tener, creo. No tiene diploma y está ejerciendo. Y mire como alguien que no está ejerciendo y que no se profesionalizó a ese nivel, aunque sí pasó un tiempo razonable en la universidad, está haciendo eso. Por supuesto, está haciendo eso por muchas cosas, tanto por lo propio como porque tiene una galería que lo mueve, porque ha tenido suerte, etcétera. Pero sí veo con preocupación esa idea de lo académico a ese nivel, ¿sí? Como esa acepción jerárquica, como cada vez que se inventan un evento y entonces le ponen al evento una sesión que se llama foro académico y vienen unos señores con gafas a hacer una presentación y que no acaba nunca y hablar como con una autoridad grandísima. Por eso me interesa a veces lo que pasa en otros lugares, no sé, por ejemplo en la novela gráfica. Usted mira a la gente que está haciendo cosas gráficas y se saltan el intermediario universidad. Paola no estudió arte, por ejemplo. ¿Sí? Y también la editorial que tiene, pues no es una editorial universitaria y ahí va sacando cosas. O a veces lo que uno ve con ciertas personas que hacen dibujos en la calle. Ahí se están saltando el intermediario, están haciendo la cosa directamente. O en música también. Uno ve estudios de grabación, gente que se inventa otras vainas, sellos, etcétera, y se están saltando el intermediario. Muchos incluso tienen formación universitaria clásica, pero de alguna manera no están recurriendo a ese pergamino para hacer lo otro. Y también la universidad a veces es como un parqueadero, ¿sí? No es solo una cárcel, es como un parqueadero donde algunos van a parquearse, estudiantes, y a otros nos pagan por parquearnos ahí. Pero ese parqueadero también es un gran filtro. ¿Qué pasa si uno pone un anuncio mañana que dice, doy trabajo, sueldo básico, 3 millones de pesos, y pone una dirección? Usted al otro día se jodió porque tiene una fila ahí larguísima. ¿Qué pasa si usted pone ese mismo anuncio y pone requisitos, MBA? Mire, ya en este país usted ya cortó la fila en un 98%. Lo raro es que en ese otro, en el 98% que usted dejó por fuera,
De pronto hay gente que ha hecho un MBA sin hacerlo y podría estar supremamente capacitada para el trabajo. Si los narcotraficantes pudieron hacer todas esas exportaciones de droga sin hacer un MBA, imagínense a la gente que no ha hecho eso, pero ha hecho ese mismo tipo de economías y son supremamente útiles y no pasaron por el intermediario de la universidad. Entonces a veces la universidad empieza a hacer un filtro de eso y también como uno lo mira, pues dicen que es un negocio y por eso una de las imágenes iniciales pues era el de la San Martín. Pero es feo también cuando, o no es feo, sino que es perverso también, cuando simplemente la universidad se aprovecha como de ese público cautivo que necesita un diploma precisamente para poder evitar el filtro o poder entrar dentro del filtro que ofrece, que da la oferta laboral, ¿sí? Sin embargo, a veces, repito, es dificilísimo hablar de esas cosas en la universidad. En parte porque es tan difícil. Yo pensaría que a veces no sé, es una estadística, pero si lo viera con las personas que trabajo en arte, pensaría que el 70% salieron de la universidad, se fueron a otra universidad y volvieron a la universidad. Nunca han hecho un trabajo de 8 a 5. Nunca han tenido un jefe horrible. Nunca han tenido como que decir sí. Nunca han tenido que renunciar a un trabajo porque no están de acuerdo. ¿Sí? Y eso, por eso leí ese texto de los capulineros satinados. Y a veces se piensa que salir de la universidad entonces es ir a hacer un gran cargo directivo, ser superministro de algo y volver al remanso de la universidad. Pero no sé, hace falta mucho eso, pero es precisamente porque la estructura académica a veces se piensa que es dictar clases, ¿no? Digamos, Kamitzer tenía una propuesta educativa donde él decía que en la universidad que él planeaba, los estudiantes no debía haber como una escalerita o un rosario de perlas para tomar los cursos, sino que debía haber él lo llamaba un sistema LEF, como el cuento de Borges, donde uno mira por un hueco y ahí va cogiendo las materias que responden a lo que uno quiere. Pero también Kamitzer decía que toda universidad, o al menos el programa de artes que él tenía que tener un proyecto externo. Y que ese proyecto externo a veces podía ser construir un hospital, un colegio, e ir a vacunar gente, pero no con ánimo social, así de hacer arte ONGero, ¿sí? Sino con el ánimo simplemente de confrontar la experiencia. ¿Sí? Estoy en la universidad y resulta que afuera de la universidad, afuera de esta cárcel, hay una cárcel también allá. Veamos qué pasa. ¿Sí? Porque también lo que empieza a pasar si hablamos de arte es que la experiencia que tenemos como estudiantes de arte, como profesores de arte, es solo en arte. Por ejemplo, tuve una discusión a veces con un profesor que yo pensaba que era bastante fresco, porque un estudiante puso como su referencia artístico en su proyecto de grado a Madonna. Y este profesor decía que Madonna no era una artista. Y yo era como, ¿vamos a discutir esto? Sí. Y tipo, sí, pues es que Madonna no estudia arte y además, ¿cuál es la obra plástica de Madonna? Y yo era como, si usted sabe lo que ha hecho un video de Madonna, no sé, por la igualdad de género, cuando sacó esa vaina de sexo hace 20 años. Entonces, más allá de eso, sí lo difícil es como de ese encierro, ¿sí? que tiende lo mismo académico, como a encerrarnos ahí. Por ejemplo, en la Universidad Libre que quería hacer Joseph Beuys con Heinrich Böll, el escritor, nunca lo he podido confirmar, pero algo que leí suelto por ahí es que Beuys quería poner una materia que se llamara cerrajería. Y todos los estudiantes tenían que ver cerrajería. Y para mí eso tiene sentido. Lindísimo cerrajería, ¿o no? Digamos, abre puertas, o sea, funciona en lo metafórico. Sí. Puedo abrir puertas, funciona en lo laboral. Funciona en lo escultórico, tiene uno que tener manualidad fina. Funciona también en lo fuerte, ¿no? Hay que saber cuándo pegar. Funciona en hacer duplicados, funciona en el original, funciona en la copia, me parece que... Pero era precisamente para esa idea de no tratar como de crear arte como una cosa supremamente jerárquica, ¿sí?
Sin embargo, la jerarquía aparece metida dentro de la misma estructura universitaria, ¿no? Digamos, de los libros, la primera acción que hice en un consejo de departamento como profesor director fue entregarle una copia original a cada profesor de un libro que se llama El Maestro Ignorante, de Jacques Rancière, que será enredado, que será no sé qué, pero es que el libro ataca muy bien el asunto de las jerarquías, de cómo el profesor que pretende enseñar más es el peor profesor porque acostumbra a la gente a las enseñanzas, a que le expliquen todo. Tiene unas ideas de autonomía y de institución muy buenas ese libro. Por supuesto, fue solo un gesto, eso no cambia el mundo, eso no es el libro rojo de Mao, y ahora todos con el maestro ignorante así, eso no funciona así. Pero era precisamente porque el texto atacaba las jerarquías. Jerarquías que son raras. En los Andes ahorita, por ejemplo, se está abriendo una maestría en construcción de paz para esto del posconflicto. Y muy bien que se abra. Pero ¿hasta qué punto la universidad trata a sus empleados construyendo paz también? ¿Por qué prefiere contratar por franquicia a 200 empleadas que le requisan a la salida siempre a las 3 de la tarde los bolsos? ¿Por qué no las contrata directamente la universidad? Seguro la carga laboral y pensional le sale carísima, pero ¿no sería lo ético hacerlo? ¿Por qué Krebs y Waffles sí lo puede hacer? Incluso Krebs y Waffles construye unas ciudadelas para sus empleadas. ¿Por qué Krebs y Waffles sí puede, que es un negocio, y por qué la universidad no puede? Entonces, si estamos hablando de construcción de paz, no es la retórica de hacer una maestría, es ser coherente con todos los procesos. Es más, a veces puede ser más efectivo crear un modelo laboral justo, transparente de gobierno. Eso es más maestría que crear una maestría de gobierno. Pero es difícil hablar eso, porque usted lo dice como profesor, lo dice como director, pero nadie se lo va a dejar decir más arriba. Y también a veces hay muy poca solidaridad. Un estudiante acaba de publicar hace 2 semanas un texto en el González hablando de los problemas del pensum, que no puede ver otras materias, que se atrasa, que atrasarse un semestre en la universidad pues no es un chiste, ¿sí? 13 millones de pesos más. Ningún otro estudiante ha respondido. Entonces no sé si la universidad neoliberal produce solidaridad neoliberal. O hay un lugarcito ahí que no es endémico, yo no sé. ¿Sí? Pero por supuesto, cada universidad tiene sus enredos también. Uno va a la nacional, entonces allá también es el reo nacional, que le cae en la procuraduría que comprar tal cosa, sí, que los estatutos, que una cantidad de cosas. Pero pienso que a veces en arte podemos a veces andar en una escala pequeña, mantener una estructura hacia afuera que parece que todo está andando, y hacia adentro hacer lo que queramos. ¿Sí? Sí, yo creo que... Pero la universidad en sí es un lugar a veces difícil a este nivel, porque mantiene mucho lo jerárquico. Pero en algún lugar leí que de las instituciones más reticentes a cambiar las jerarquías eran la iglesia y la universidad. ¿Sí? Y por eso se mantienen rectores, vicerrectores, directores, así. Y por eso hay tanto susto a veces a votaciones o a modelos mixtos, digamos. El modelo de la nacional de pronto es imperfecto, pero al menos uno ve un avance ahí en que los estudiantes pueden votar para rector y eso cuenta dentro de un porcentaje de la votación final. Lo que pasa es que ya lo vimos, después en el comité final viene la ministra y ni siquiera va a la reunión y ya está mandado, ¿sí? Ya este es. Entonces se vuelve un chiste también toda la... Y después se quejan porque alguien va y protesta de una manera no democrática. ¿Sí? Y van y detienen a otros para asustar a los otros. ¿Sí? Entonces, pero repito, esto es seguro recurrente. Si estuviéramos en los 70 sería la misma discusión. Yo lo que veo es que hay un problema de responsabilidad individual y hay un momentico en que uno puede actuar. Y uno tiene que estar así en ese momentico. Y si usted lo dejó pasar por cobardía, por hacerse el bobo, por no sé qué, que le caiga. ¿Sí? Y ya después uno entonces le toca buscar otras maneras. Y si hay que buscárselas por fuera de la universidad de pronto en algún momento, cuando ya no haya juego ahí, pues tocará buscársela. ¿Sí? Lo que uno no quiere caer es en ese rol de un cinismo mal entendido, ¿sí? Que es, yo voy, ofrezco mi servicio y me voy. ¿Sí? Esa parte no me gusta, ¿sí? Porque me parece facilita.
también el sistema de clases de universidad es facilísimo. Los estudiantes tienen su horario, el profesor tiene su horario, cada uno va y dicta y ya. A mí ese sistema no me convence. Sí sé que para algunas materias serán importantes las clases, pero hay una cosa que no va a aprender uno en las clases y uno no está en la universidad para ver más clases. Ya el colegio ya fue un desperdicio suficientemente grande en eso. Pero repito, pensar así, eso ya es revolución. Y lo que se quiere es evolución, que es lo habitual. Y ahí todos sentimos que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que somos eficaces y eso se puede poner en un Excel. En cambio, revolución, eso es como raro. En parte por eso es que cuento la historia del cierre de arte en los 70. Ahí estaba pasando algo. Y ahí no lo alcancé a mencionar, pero ahí también se cerraron. Antropología actuaba en un comité con una junta, una casa de unos sindicalistas. En otro lugar también tenía el grupo de teatro, también tenía una vinculación con otro grupo social del país. También los estudiantes se habían asociado con la huelga de empleados de la universidad. Corre el rumor de un romance entre un estudiante y un huelguista empleado de la universidad. Ahí estaba pasando una revolución y quedó claro el mensaje. ¿Sí? Pero repito, lo importante también es que como no se necesita un diploma, de pronto es fácil inventarse una universidad que no es una universidad. De pronto le podríamos decir a la gente, mire, esta es una universidad pero sin ser una universidad, pero mire, tenemos este caso de esta gente que nunca se graduó. Usted no necesita pagar 13 millones de pesos, 6 millones de pesos, 4 millones de pesos, venga acá. Páguenos, sí, porque yo tengo que vivir de algo, pero le vamos a dar algo que no le va a dar ninguna universidad. De pronto, si esto se cierra mucho, ese es el lugar.